Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de este día con el siguiente tema que nos darán de parte de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca. La Comisión de Arbitraje Médico es un organismo público autónomo que se encarga de brindar atención especializada a las diferencias derivadas de una presunta o mala atención médica entre usuarios y prestadores de servicios médicos. Y precisamente está con nosotros la doctora Magdalena Márquez Castillo. Ella es la jefa de difusión o jefa de la dirección de difusión de la CEAM. Doctora Márquez, bienvenida. Va a abordar el tema prevención del conflicto derivado del acto médico. Le cedemos la palabra, doctora, y adelante. Gracias, muy amable, doctor Cibaja. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como ya nos hizo la presentación el doctor Cibaja, estamos en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca y uno de los principales objetivos que tiene el Departamento de Difusión o la Dirección de Difusión e Investigación es precisamente aportar elementos que sean útiles para todos los profesionales de la salud respecto a evitar la problemática que se deriva del acto médico. Y vamos a dar inicio con esta prevención del conflicto. Bueno, es muy importante hacerles saber que el derecho a la salud está definido en nuestra Constitución mexicana, en el artículo 4, y nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Esto quiere decir que no existe ningún motivo por el que se le pueda negar la atención médica a ninguna de las personas nacidas o residentes de la República Mexicana. Pero también nos dice algo que a veces no leemos o nos cuesta entender. Y nos dice que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Esto va a depender, obviamente, de los gobiernos federales, estatales y municipales de cada localidad. Siempre nos quejamos de que la medicina es una de las profesiones mayormente reguladas a nivel nacional. Sin embargo, la historia nos cuenta que ya desde la época de Hipócrates, los médicos eran observados, evaluados y sancionados de acuerdo a sus resultados médicos, ¿verdad? Entonces, en el acto médico y la génesis del conflicto, nos dice que el acto médico constituye en esencia una acción benéfica en la cual el médico orienta toda su dinámica de acción hacia un objetivo específico, que es la persona, que lo solicita o necesita para preservar los dos valores excelsos de la especie humana, que es la vida y la salud. Y si nos damos cuenta, esto sucede desde el año 460 a.C. Dentro de los antecedentes históricos está lo que conocemos como el Código de Hammurabi, que se escribió y existe este vestigio en piedra en la antigua Babilonia, lo que ahora es Turquía, ¿verdad? El Código de Hammurabi se escribe en 1700 a 1800 como una manera de legislar las actividades de la antigua Babilonia, y hay una parte especial que se dedica precisamente al actuar médico. De aquí nace el famoso y conocido refrán de ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente, en el medievo, el fuero juzgo aparece y aquí se castiga al médico que causa la muerte con sangría. Sabemos que en esta época se pensaba que la mayor parte de las enfermedades se encontraba en el torrente sanguíneo, y entonces aquí muy bien. Continuamos. En México no es la excepción. A partir de la colonización de los españoles aparece lo que se llama el Real Protomedicato. Este Real Protomedicato ya existía en España y los reyes españoles eran quienes decidían quiénes
el grupo de personas que iban a decidir quiénes iban a ejercer la medicina, obviamente ellos lo vigilaban y ellos lo castigaban. Afortunadamente, al establecerse el gobierno ya en la Nueva España, hay un pleito entre las autoridades españolas y las residentes en Nueva España y desaparece el protomedicato. Bueno, sabemos que como profesionales de la salud tenemos que fundamentar nuestro actuar en la Lex Artis, la cual se sustenta hoy en 3 principios fundamentales que se consideran deberes primarios para los profesionales de la salud y son la autonomía del paciente, el respeto a nuestros pacientes, actuar con beneficencia, no maleficencia, y actuar con justicia. Esto quiere decir que no tenemos que hacer ningún distingo o discriminación en contra de ningún paciente que solicite nuestra atención. Para ejercer esta Lex Artis, el médico debe disponer de 3 factores fundamentales, que es la libertad de acción, conocimiento suficiente y tiempo suficiente para atender a nuestros pacientes. Sabemos que en la institución esto no es tan cierto, ya que el tiempo que se establece para la atención de cada paciente pues es muy limitado, ¿verdad? Ustedes a veces se quejan que tienen un promedio de 20 a 40 consultas en una jornada de trabajo, lo cual pues dista mucho de ese tiempo suficiente. Por lo cual nosotros debemos encaminar nuestras acciones hacia la educación del paciente para que éste sepa preparar su consulta, si es de primera vez o es una consulta subsecuente, y utilizar al máximo el poco tiempo que tenemos de contacto con nuestros pacientes, ya que es uno de los puntos por el cual los pacientes o usuarios se quejan más de la atención médica. ¿Qué otros factores influyen en este buen ejercicio de la medicina? Bueno, hay los que dependen del médico. Actualmente sabemos que la complejidad de las patologías nos lleva más tiempo para poder diagnosticar y decidir cuáles van a ser los tratamientos. Y algo que nos afecta emocionalmente, que se ve reflejado sobre todo en este padecimiento actual del personal de salud, que es el síndrome de Burnout, es la trascendencia vital que tiene nuestro actuar sobre la vida del paciente. Pero también existen otros factores que dependen de los pacientes o de su familia, como es el estado de intervención del paciente, en qué momento de su enfermedad acude con nosotros, o si el paciente tiene el apego terapéutico, si se compromete con su salud, ¿verdad?, siguiendo las indicaciones que se le dan. De igual manera, el estado de intervención de los familiares es importante, ya que sabemos que influyen directamente sobre el estado emocional de nuestros pacientes, o nuestros pacientes dependen de los familiares, como es en el caso de los niños o pacientes de la tercera edad. Y algo que no nos corresponde como profesionales de la salud o como pacientes es el estado de la organización sanitaria, que depende básicamente de la estructura de nuestra institución en la que laboramos. Es importante decirles que a partir de 2011, en la reforma a la Ley General de Salud que se hace el 2 de septiembre, nos dice que para la expedición de cédulas de especialistas, las autoridades educativas solicitan la opinión de un comité normativo nacional, que es el famoso CONACYT. No vamos a tocar si estamos o no de acuerdo, cada quien tiene su visión de los hechos, pero lo cierto es que para ejercer legalmente nuestra profesión, actualmente debemos contar, aparte de nuestra cédula profesional y nuestro título profesional, si somos especialistas debemos de contar con la cédula de especialidad y el certificado vigente de la especialidad, pero nos están pidiendo que estemos certificados actualmente por la CONACYT. Esto quiere decir que son documentos que nos van a respaldar
si tuviéramos algún problema médico legal. Pero aquí viene otra de las grandes interrogantes que tenemos como profesionales de la salud y que casi siempre nos alejamos de lo que está escrito en leyes, ¿verdad? Y es si sabemos cuáles son nuestras obligaciones como personal de salud. En la Ley General de Salud establece 3 tipos de obligaciones, que es el de medios, el de resultados y el de seguridad. Afortunadamente el personal médico tiene obligación de medios. ¿Qué quiere decir? Que su actuación médica se va a evaluar en relación a de qué disponemos en el momento de la atención médica. Por una parte son los conocimientos que tenemos como profesionistas y por otra parte lo que tenemos como insumos, materiales y el lugar físico donde estamos dando esa atención. Por lo tanto, ningún médico está obligado a ofrecer resultados de un tratamiento o una intervención. Enfermería, el grupo de enfermería y también los camilleros tienen obligaciones de seguridad. Esto quiere decir que deben de enfocar todas sus acciones a la seguridad de nuestro paciente y obviamente a su seguridad personal. Por otra parte, las obligaciones de resultados se delinean para 2 tipos de profesionistas, que son los cirujanos plásticos estéticos y los ortodoncistas. A esas 2 áreas de la medicina se les considera que son especialidades de satisfacción. Por lo tanto, aquí el paciente está esperando un resultado que es el que el médico o el ortodoncista le está ofreciendo y tiene obligación de cumplir con las expectativas del paciente, siempre y cuando estos profesionales así lo entiendan con el paciente, ¿verdad? Y bueno, dentro de la Ley General de Salud, como les había dicho, tenemos artículos que nos hablan de qué es lo que debemos de hacer. En este caso el 51, que nos dice que tenemos la obligación de dar una atención oportuna y de calidad idónea, éticamente responsable y con trato respetuoso y digno para todos los pacientes. Esa es una de nuestras obligaciones que tenemos que hacer, ¿verdad? El artículo 55 es que cuando no tenemos los medios para atender al paciente, debemos darle el soporte con los medios que tenemos a nuestro alcance y verificar que sean trasladados a establecimientos de salud más cercanos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? De acuerdo al artículo 468 es que sin causa justificada nos neguemos o rehusemos a desempeñar las funciones que nos solicite la autoridad sanitaria, o que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia. ¿Qué es una notoria urgencia? Bueno, sabemos que son los pacientes que tienen riesgo de perder la vida o de sufrir alguna lesión temporal o permanente de algún órgano o sistema que pueda dejar secuelas. Bien, pero ¿por qué se demanda a los médicos en México? Es una pregunta que nos causa cierta comezón porque no estamos acostumbrados o no queremos ligarnos con lo que son las leyes, ¿verdad? Y nos dicen que existen factores que favorecen las inconformidades médicas. Desafortunadamente son rubros que inician con una mala relación médico-paciente, el desconocimiento de las normas y obligaciones que nos rigen como profesionistas, eventos adversos que no comunicamos al paciente, a lo mejor el comportamiento antiético de algunos profesionales de la salud, los resultados negativos que sin ser una negligencia generan al paciente o a la familia un sentimiento de ser abusados, ¿verdad? Y las altas expectativas que tiene el paciente o la familia y que nosotros no nos encargamos de aterrizar para evitar estas situaciones. Otros factores que favorecen las demandas, bueno, es la influencia de la familiar, nunca falta el primo
o el amigo del primo que nos ponga en duda como pacientes y nos genere esa incertidumbre y podemos llegar a una queja médica, ¿verdad? Los medios de comunicación que a veces toman la rienda de un caso clínico con malos resultados y se hacen juicios mediáticos donde ya se está acusando al profesional de la salud como negligencia. Por otra parte, nos habla que la sociedad está más informada. Esto lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si es verdad que existe más información para la sociedad, no quiere decir que sea de la calidad adecuada o que quien está recibiendo la información la interprete adecuadamente. La industria del litigio, se está haciendo algo muy propicio para los abogados que ya están fuera de los hospitales esperando a ver quién sale llorando o quién sale con alguna pesadumbre para incitarlo a quejarse de la atención médica. Y desafortunadamente más del 30% de las quejas que se reciben a nivel de comisión de arbitraje médico es por la opinión de otro colega. Yo siempre les comento que el abogado no come abogado. Generalmente se ponen de acuerdo y los dos salen ganando, pero médico sí come médico, enfermera sí come enfermera, odontólogo sí come odontólogo. Creo que esta desunión que tenemos como profesionales de la salud es uno de los factores que está generando que la gente se queje más de las atenciones médicas. En nuestros resultados preliminares de 2015 encontramos que las atenciones otorgadas por la Comisión de Arbitraje Médico con mayor número de atenciones fue la Secretaría de Salud, y esto ha sido a través de los años un reflejo constante. Sin embargo, los motivos de inconformidad van cambiando de acuerdo al tiempo que vamos analizando. Este año el principal motivo de inconformidad fue el tratamiento médico, y esto fue a nivel institucional y a nivel privado. Tuvimos más inconformidades y más quejas por este factor o por este motivo, que es el tratamiento médico. Posteriormente fue el tratamiento quirúrgico, y en tercer lugar quedó la atención inicial. Quiere decir que estos son los puntos vulnerables que tienen las instituciones respecto a la atención de los pacientes. A cada institución le toca analizar qué es lo que está pasando para poner manos a la obra y evitar estas quejas o estas inconformidades por la atención médica. Por especialidades, tenemos que las especialidades con mayor número de quejas para 2015 fue obstetricia. Esto ha sido predominante en los últimos 3 años, pero notamos un cambio muy importante. Pediatría, que se encontraba por fuera de las 10 especialidades que tenían mayor número de quejas, este año apareció en segundo lugar. Traumatología bajó un nivel, estaba en segundo nivel para 2014, actualmente está en el tercero. Y otra de las especialidades que también tomó fuerza en las quejas médicas es oftalmología. También oftalmo se encontraba por debajo de las 10 especialidades con queja. Y odontología está pujando fuerte para subir al top 5 de las quejas. Las especialidades con más quejas pues nos llevan a ver el cambio tan importante que existe en la información que tienen nuestros pacientes. Las inconformidades que se recibieron en 2015 por sectores que dan servicios médicos nos refleja que el Seguro Social sigue siendo la institución con mayor número de quejas. Anteriormente estaba la Secretaría de Salud o el Instituto Mexicano del Seguro Social, se iban cambiando entre el primero y el segundo lugar. Actualmente vemos que el IMSS está
en primer lugar, y el sector privado tuvo un repunte, alcanzó el 27% de las inconformidades que recibimos en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Esto no quiere decir que sea el total de la información, porque como ya les dije, parte de estas inconformidades se reciben en las procuradurías. El Hospital de Alta Especialidad y la Cruz Roja no tuvieron quejas con nosotros. No quiere decir que no las tengan. Desafortunadamente no tenemos la información del Hospital de Especialidades, ya que ellos se rigen sus quejas a través de su Contraloría Interna, que es a nivel federal. Pero vamos a entrar ya en materia. ¿Qué vamos a hacer para la prevención de este conflicto derivado del acto médico? Tenemos 3 puntos muy importantes que tenemos que cubrir para tratar de evitar estos conflictos. El primero es la comunicación, el segundo la documentación y en tercer lugar la oportunidad de medio. Vamos a definirlo por partes. La comunicación sabemos que es el primer contacto que tenemos con el paciente, es donde le vamos a caer bien o donde le vamos a caer mal, pero también va a ser en sentido contrario, o nos cae bien o nos cae mal ese paciente, y tenemos que aprender a manejar este tipo de emociones. Nos dice que la relación médico-paciente es un proceso dinámico, racional, que genera cambios en la interacción de 2 o más individuos a través de un intercambio de información acompañada de emociones y sensaciones, y yo agregaría olores que fluyen en ambos sentidos, ¿verdad? Y que esto lo vamos a relacionar inmediatamente con nuestra interlocución con el paciente y su familia. Pero una buena relación médico-paciente tiene que estar basada en un respeto mutuo, en una claridad y veracidad de información tanto de nosotros hacia el paciente como del paciente hacia nosotros. Esto nos va a llevar a tener una comunicación empática y asertiva que nos genere una adecuada relación médico-paciente. Ojalá fuera así en el 100% de nuestras relaciones, pero esto no es posible. Los comunicadores nos dicen que las palabras representan el 7% de la comunicación entre 2 individuos, el tono de voz el 38%, pero la mayor información que recibimos de nuestro interlocutor sin duda es el lenguaje corporal, que equivale al 55%. Cuando un médico está cansado, si tiene 40 consultas programadas y va por ahí de la número 48, obviamente ya está cansado, a lo mejor con calor o con frío, con hambre, y a veces tenemos una expresión en nuestro rostro que puede ser malinterpretada por nuestro interlocutor. Lo mismo nos sucede a nosotros, ¿verdad? Si el paciente ya estuvo 3 horas en la sala de espera y entra con un gesto de enfado, nosotros actuamos en defensiva sin pensar que pueden ser factores externos los que están interviniendo en nuestro lenguaje corporal. La relación médico-paciente ha cambiado sin duda a través del tiempo, pasó de ser una atención paternalista, longitudinal, donde el único que tenía la palabra y la certeza era el médico y los pacientes obedecían, pasó a una guía a cooperación, donde el médico se encargaba de guiar al paciente para que el paciente empezara a participar en la recuperación de su salud. Sin embargo, lo que estamos buscando en los sistemas de salud es que esta relación médico-paciente sea una relación asertiva, donde haya interacción por ambas partes y donde haya una comunicación adecuada, pero además de una participación responsable por ambas partes. Pero también existe la mala relación, que es la que les decía, ¿no? Donde llega el paciente enojado porque ya estuvo 3 horas afuera, tiene hambre, está cansado y tiene dolor, y llega con una actitud un tanto agresiva, y en lugar de que nosotros actuemos de manera diferente, pues también nos ponemos así, ¿verdad? A ver quién de los dos gana, y esto generalmente termina en una inconformidad por una mala relación médico-paciente, sin haber mediado ninguna otra situación, ningún tratamiento
ninguna atención médica, ¿verdad? Posteriormente viene lo que es la documentación. Ya anteriormente hablamos que el expediente clínico es, además de la historia de nuestro paciente, es un documento jurídico que debe ser cumplido de carácter obligatorio tanto en el ejercicio público como privado, y además puede ser nuestra mejor defensa ante un asunto jurídico. Ya platicamos que tiene valor como prueba jurídica o judicial, que debe conservarse como mínimo 5 años, que contiene datos confidenciales y privados, lo cual hace que nos rija el IFAI. Nosotros somos particulares en posesión de datos confidenciales privados. Que tiene una propiedad intelectual. Efectivamente, el expediente clínico es propiedad de la institución. La propiedad intelectual lo tenemos quienes escribimos en él, pero el dueño de la información que está ahí es el paciente. Actualmente habrán escuchado en la radio que Transparencia está mandando spots informándole a la población que todo paciente tiene derecho a solicitar su expediente clínico. Esto es cierto, pero parcialmente. No se le está dando la información correcta a los pacientes. Efectivamente, a partir del 2011 también la licenciada Marván, que era la titular del IFAI, estableció que todo paciente tiene derecho a obtener una copia de su expediente clínico. Esto quiere decir que nosotros no podemos negarle esta información al paciente, pero no le vamos a dar la información a cualquier persona que nos lo solicite. Para ello tienen que cumplir con una solicitud o por escrito dirigida a la institución, al titular de la institución, donde solicitan su expediente clínico, una copia de su expediente clínico y los motivos por los cuales están solicitando esta copia. La otra forma de solicitar el expediente clínico, que es el que todos conocemos, era por mandato jurídico. Luego, entonces, no cometamos errores. Si el paciente llega y nos pide su expediente clínico, hay que orientarlo para que haga su solicitud o su petición a la dirección de nuestro hospital, y nuestro hospital será el encargado de dar la copia fiel de ese expediente y escribir en el expediente que queda en el hospital cuándo se entregó, a quién se le entregó, debe llevar hora, fecha, hora y quién entrega el documento y firma de recibido de quien lo solicita, para evitar problemas de violación de la confidencialidad de datos privados. El consentimiento informado, por favor, hay que cumplir con él. Debe cumplir con 3 características fundamentales para que no sea invalidado en un proceso jurídico. Y esto se refiere a que debe tener información clara, veraz y suficiente. Con esto nosotros cumplimos que el consentimiento sea previamente informado. Respeto a la autonomía del paciente, y entonces cumplimos con el segundo punto, que es el consentimiento previamente informado y válidamente obtenido. Nuestro paciente va a firmar sin ninguna presión. Y por último, que cerciorarnos de que sea plenamente comprendido, para que nuestro consentimiento sea previamente informado, válidamente obtenido y entendido, y no exista algún motivo por el cual puedan desechar este documento. Las características particulares ya también se hablaron en otra plática con ustedes. ¿Qué es la atención oportuna o la atención de medios? Bueno, se dice que siempre hay una hora dorada para la atención de un paciente, y esto en Estados Unidos probablemente sí se pueda llevar a cabo. Sin embargo, Oaxaca es un estado demasiado grande, con una orografía bastante complicada, como para que de que sucede un accidente, en los siguientes 15 minutos llegue una ambulancia y empiece a dar la atención primaria o los primeros auxilios.
para que en los siguientes 15 minutos, y ya estamos sumando 30, llegue a un hospital donde sea recibido y empiece a ser explorado. Y dentro de la primera hora este paciente ya tenga un diagnóstico y prácticamente se le esté realizando el tratamiento. Esto en otros países es válido, en México no lo es, por supuesto, ¿no? Carecemos de muchas situaciones, y en Oaxaca, bueno, ¿qué les platico? Muy bien, pero la atención oportuna nos dice que es el derecho a los servicios de salud, que incluye el acceso de una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. En Estados Unidos, el Instituto de Medicina lo define como una atención efectiva, oportuna, segura, eficiente, equitativa y concentrada en el paciente. Yo sé que muchos van a decir, aquí no tenemos ni lo más indispensable, pero esto es lo que es una atención oportuna. ¿Qué elementos influyen en esta atención oportuna en salud? Bueno, primero que nada, la disponibilidad y capacidad técnica del prestador de servicios. Esto se refiere a qué tan capacitado estoy para ejercer un tratamiento médico. Y aquí es donde a veces caemos en omisiones o en imprudencias, porque empezamos a realizar procedimientos que no corresponden a nuestra especialidad, o para lo cual no estamos debidamente capacitados. Las relaciones interpersonales son muy importantes, porque a veces tenemos pequeños roces con los compañeros de trabajo, y si estamos en una situación de urgencia y estoy solicitando unos exámenes de laboratorio que me urgen, y a lo mejor a la enfermera la traté mal hace 15 minutos antes de que llegara el paciente, créanme que no va a hacer nada pensando que me está perjudicando a mí, y sin embargo no nos damos cuenta que el principal perjudicado es el paciente. La disponibilidad de equipamiento e insumos, esto no depende de los médicos ni de las enfermeras, esto depende de la institución. Siempre les comento, no asumamos responsabilidades que no nos corresponden, y debemos solicitar estos insumos no gritando, no haciendo otra situación más que el respectivo oficio a las autoridades correspondientes para solicitar este material. Debemos de tener mecanismos estrictos de seguimiento para los pacientes. La evolución del paciente es muy importante. A veces en el correr de las urgencias nos olvidamos que tenemos que escribir lo que hacemos, y recuerden que todo lo que no está escrito no se hizo. Y los factores que inciden en el tiempo de atención al paciente, que ya habíamos comentado, que tiene que ver con el tiempo, la orografía, la distancia y las posibilidades que tiene un paciente de acceder a los servicios de salud, que eso no depende de nosotros. Algunas de estas imágenes seguramente las conocen, no vamos a ahondar en ellos, pero sí tenemos que hablar de los efectos que tiene una demanda cuando nos encontramos inmersos en esta situación. Primero que nada tenemos el temor de perder nuestra libertad, que creo que es una sensación indescriptible. Quienes hayan tenido algún problema entenderán perfecto de lo que les estoy hablando. Además de ello, pues empezamos a tener problemas de estrés que nos van a generar otras situaciones donde nos vamos a sentir a lo mejor inseguros, o vamos a empezar a tener temor de desenvolvernos profesionalmente. Vamos a tener problemas familiares, económicos, ¿por qué no? Y bueno, a final de cuentas vamos a llegar a donde nadie quiere llegar, que es a realizar la medicina defensiva, que lejos de ayudarnos o de evitarnos problemas de demandas, actualmente están generando más problemas de quejas o demandas por retraso en el diagnóstico o en el tratamiento. Y bueno, seguramente algunos de ustedes han escuchado los pecados capitales de los médicos, o los 11 pecados del médico. Los primeros fueron descritos ya para 1940 y se conoce como la oscuridad, que es el uso del lenguaje alambicado y complejo que tenemos a veces con los pacientes. A los pacientes hay que hablarles en español cristiano zapoteco, como ellos lo entienden. No nos adornemos con frases que, lejos de generar impacto en el paciente, generan confusión.
La crueldad mental o física. ¿Cuántas veces no regañamos al paciente o hacemos maniobras bruscas porque estamos frustrados o tenemos coraje o tenemos cansancio? La mala educación. ¿Cuántos médicos con falta de buenas maneras para dirigirse al paciente o escucharlo? Aquí siempre les digo que aquí no se vale ser brutalmente honesto. Quienes hayan visto a House, olvídense de que así debemos tratar a los pacientes. La superespecialización, que es presentar a los pacientes por patologías o como números de cama y no tratarlos como seres humanos completos, ¿verdad? Olvídense del paciente de la 1, la 2, la 3, o el cirrótico, el del apéndice, el de la colecistectomía. Tenemos que tratarlos con respeto, por favor. La hispanofilia, cuando empezamos a decirle, señora, es que usted tiene un dolor en el punto de McBurney, y en lugar de decirle en el punto donde tiene el apéndice, ¿no? La estupidez común, que es lo contrario al sentido común. La pereza. A veces creemos que nuestra experiencia ya nos hace doctos, ya no necesitamos hacer estudios porque ya sabemos qué es lo que tiene, y a veces omitimos procedimientos o exámenes. Como les digo, esto desde 1949 lo describió el doctor Richard Asler. Posteriormente se agregaron el afán de lucro, la desorientación, que es muy frecuente en los pacientes, en los pasantes de medicina, en los internos o en los residentes o los que acaban de terminar su formación, que piensan en todas las patologías más raras, en el consumo metabólico de la mitocondria del lóbulo inferior derecho, en lugar de pensar en algo más común. La discriminación, que es la diferencia que hacemos en el trato del paciente, y los pacientes se quejan de que el mismo médico los trata diferente en la institución que en su consultorio privado. Y el barbarismo, que es el uso del lenguaje excesivo o rebuscado cuando estamos hablando con el paciente. Y yo agregaría un pecado número 12, que a lo mejor luego le voy a poner ahí, doctora Márquez, 2016, que es el uso inadecuado de palabras coloquiales. Los pacientes se están quejando que los médicos se están hablando como, no güey, no sé, alguna otra palabra antisonante enfrente de los pacientes, lo cual para ellos es una falta de respeto, y créanme que estas quejas están llegando a las comisiones de arbitraje médico. Y bueno, si tenemos un problema, primero que nada tenemos que abordarlo, no podemos rehusar a él o fingir que no pasó. Y el primer paso pues es afrontar el problema con madurez. ¿Y qué es afrontar el problema con madurez? Alguien me va a decir, seguramente a usted nunca la han demandado. Bueno, todavía no, y espero que no. Pero lo primero que tenemos que hacer es establecer la comunicación médico-paciente. No alejarnos de ellos. Si nos alejamos de ellos, ellos piensan que a lo mejor ese evento adverso o ese mal resultado es precisamente porque nosotros no estamos capacitados, es producto de una negligencia, y no siempre es así. Por lo tanto, tenemos que mantener esa comunicación con el paciente, y créanme que va a ser muy beneficioso. Posteriormente, verificar que el expediente cumpla con las normas oficiales, tanto la norma oficial 04, que es la del expediente, como las normas oficiales que rigen nuestras especialidades. Avisar a nuestra aseguradora del problema. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, créanme que lo único que quieren hacer es no pagar nada. Entonces, recuerden que las aseguradoras las contratamos nosotros, trabajan para nosotros y tienen que estar disponibles cuando nosotros los requiramos. Sugerir acudir a las comisiones de arbitraje médico. ¿Por qué? Porque ya les dije, nosotros somos conciliadores, no sancionadores. Además, los procedimientos son más cortos, se hacen en total privacidad, no hay medios de comunicación pendientes a ver quién entra o quién sale, y sobre todo son de carácter totalmente gratuito. Tenemos que acudir siempre con actitud positiva y contar con nuestras acreditaciones, que ya les dije, primero que nada son títulos, cédulas y actualmente la certificación por el Consejo de Administración
no acudamos en actitudes negativas que solamente impiden esa conciliación. Y créanme que estas frases las hemos escuchado una y mil veces en la Comisión de Arbitraje Médico. Hágale como quiera, me imagino que estudió medicina. ¿Quién estudió medicina, usted o yo? Lo voy a contrademandar, dicen muchos de los colegas. Y esta es muy bonita, siempre les digo lo mismo. Demande al negligente que lo atendió primero. No nos estamos dando cuenta que solitos nos estamos ahorcando, porque ¿qué le estamos diciendo al paciente? Demande al negligente que lo atendió primero. Yo soy negligente, pero él lo atendió primero. Entonces, siempre estas malas actitudes, en lugar de favorecernos, créanme, nos colocan con más problemas. Y en fin, existen una serie de palabras que debemos de evitar en una primera audiencia. Y pues eso es todo. Estamos para servirles, para orientarlos en cualquier momento. Están en pantalla nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, y créanme que nuestro lema es por una solución justa. Nosotros no vamos a apoyar a quien no tiene la razón. Muy bien, doctora, pues importante prevenir que lamentar. Y pues muy buena plática, muy buen tema para que nosotros analicemos, lo pensemos y sobre todo con nuestros pacientes tengamos una comunicación asertiva. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, de los hospitales básicos comunitarios de la Red de Telemedicina de Oaxaca que estuvieron con nosotros, y también de los asistentes por vía streaming. A todos les deseamos buenas tardes, no sin antes agradecerle a la doctora Rosa Magdalena Márquez el haber estado con nosotros. Gracias. Con este importante tema, y obviamente que seguiremos en comunicación con los demás temas que maneja la SEAMU. Así que muchas gracias, doctor. Igualmente gracias, doctor Félix, que también está con nosotros, y nos veremos la próxima. Hasta luego. Gracias, estamos para servirles. Hasta luego.